En este vídeo vamos a ver AstroDB. AstroDB es una base de datos exclusiva para proyectos creados con el framework de JavaScript de Astro. Y yo creo que esto puede ser el inicio de algo grande para la comunidad de JavaScript y para Astro. Porque si algo he echado yo en falta en los frameworks de JavaScript que hay actualmente, aunque ahora diré alguna excepción, es precisamente la integración de todos los elementos que normalmente necesitamos para crear una aplicación web completa. Por ejemplo, si yo muchas veces desarrollo una aplicación en Next.js, por ponerte un ejemplo, y quiero interactuar con la base de datos de forma fácil. Vale, pues entonces quiero utilizar un ORM. Instalo, por ejemplo, Prisma. Digo, vale, ya tengo Next instalado Prisma, que es otro paquete aparte que no tiene nada que ver con el framework que estoy utilizando. Y después a lo mejor quiero utilizar comunicación en tiempo real. Vale, pues entonces a lo mejor instalo Pusher. Y después necesito otra cosa y voy al final como creando mi propio framework con distintos paquetes. Sin embargo, en otros lenguajes de programación que he probado, como por ejemplo PHP con el framework Laravel, siento que ya te venía todo lo necesario para crear una aplicación completa. Desde trabajos cron hasta comunicación en tiempo real, su propio sistema de modelos y para interactuar con la base de datos, un montón de utilidades, todo eso te venía ya en el propio framework. Habrá personas que le guste más eso y habrá personas que le guste más pues ir, digamos, instalando paquetes por separado de lo que él quiera. A mí personalmente, siempre que esté bien hecho, prefiero un framework que ya tenga todo lo necesario. Y es verdad que la comunidad de JavaScript pues no había encontrado yo algo así, algo que ya tuviera todo. Lo más parecido es un framework que encontré, que os puedo traer algún día un vídeo si queréis, que se llama Adonis. Pero a nivel de los frameworks populares de JavaScript, pues no teníamos eso hasta ahora. Y yo creo que Astro está un poco yendo hacia esa dirección, hacia ser un framework que tenga todo lo necesario y que además sea muy fácil de implementar. Así que creo que este nuevo AstroDB es un paso muy importante para la comunidad. Además, algo muy importante es que puedes empezar de forma totalmente gratuita, no requiere tarjeta de crédito ni nada y tiene un plan gratuito súper generoso. Que a no ser que tu aplicación esté empezando a funcionar ya muy bien, que ya te esté generando un rédito económico, no vas a necesitar pagar nada por utilizar esta base de datos. Entonces vamos al grano, vamos a ver cómo instalarla. Primero que nada vamos a crear un nuevo proyecto de Astro. Le voy a poner aprendiendo AstroDB. Le voy a decir que empiece vacío, sin nada. Si quiero TypeScript, esto como viene. Y si quiero instalar las dependencias. Y si quiero utilizar, o sea, inicializar un repositorio de Git. Después vamos a ver lo fácil que es ir creando tablas, ir creando todas sus distintas columnas, utilizando AstroDB. Y vamos a ver cómo después podemos pasar de tenerlo nosotros en local a tener la base de datos ya en la nube de forma accesible para subir nuestra aplicación. Vale, una vez tenemos nuestro proyecto de Astro, instalar AstroDB es súper sencillo. Simplemente tenemos que abrir una nueva terminal y ejecutar el comando npx astro add db. Ahora vamos a decir que sí, que quiero instalar todas las dependencias que necesite. Nos pedirá ahora si quiere que esto cree unos archivos de ejemplo para que no tengamos que hacerlo nosotros a mano y le diremos también que sí. Es decir, oye, sí, crea esos dos archivos y sí quiero añadir la integración al archivo de Astro. Vale, esto nos ha creado una carpeta nueva llamada db que tiene dos archivos. Uno llamado config, que es donde vamos a definir las tablas que tiene nuestra base de datos y las columnas que tienen dichas tablas. Y después, el archivo de seed sirve para meter datos de prueba en nuestra base de datos, para mientras estamos en desarrollo, tener unos datos con los que ir probando la funcionalidad de nuestra aplicación. Y cada vez que hagamos cambio en este archivo de seed, se van a refrescar esos datos y va a generar los tipos de TypeScript para poder trabajar con tipados sobre nuestras tablas. Entonces primero vamos a ir al archivo de configuración a definir nuestras tablas. Vamos a crear un ejemplo sencillito pero que va a servir para comprender cómo funciona nuestro DB. Vamos a tener tres tablas. Una
de usuario, otra de to-dos, es decir, de distintas tareas que hay por hacer, y una tercera tabla de categorías, que van a ser las distintas categorías a las que puede pertenecer cada to-do. Entonces vamos a hacernos el, el mapa mental en nuestra cabeza. AstroDB es una base de datos SQL. Y cuando trabajamos con bases de datos SQL, para llegar a saber qué tabla necesitamos nuestra aplicación, qué campos tiene, cómo se relacionan, se utiliza un modelo llamado modelo entidad-relación. Entonces voy a intentar explicar esto de forma sencilla para los que no lo conocen y de forma que no se haga tampoco pesada para los que sí lo conocen. Entonces vamos a pensar sobre qué cosas necesitamos guardar información en nuestra aplicación. Pues por ejemplo necesitamos guardar información de usuario. Pues usuario sería una entidad. Voy a hacer aquí un dibujito para que quede más claro. Voy a poner la entidad user. Las entidades siempre se suelen poner en singular, ¿vale? En vez de users en plural, user en singular. Ahora, ¿qué datos me interesa a mí guardar de un usuario? Pues puedo empezar a pensar y decir, vale, pues, por ejemplo, el correo electrónico, eh, quizá un nombre de usuario, quizá una contraseña. Para hacerlo fácil voy a poner que solo voy a guardar un username y un email. Entonces, vamos a definir primero esa tabla. Vamos a ver cómo se hace en AstroDB. Tenemos que importar dos cosas. Tenemos que importar un método llamado defineTable y otro llamado column. Y ahora por aquí vamos a ir creando nuestras tablas. Por ejemplo, vamos a crear una constante y la vamos a llamar user, que va a ser nuestra tabla de user. Y vamos a ejecutar el defineTable y le vamos a pasar un objeto. Ahora a esto hay que pasarle las distintas columnas que va a tener nuestra tabla. Es decir, qué información vamos a guardar sobre la tabla de usuario. Y esto recibe otro objeto y ahora vamos a empezar a poner las columnas. Por ejemplo, un email. Le voy a decir que esto va a ser de tipo texto. Entonces hago columna y ejecuto el método de texto. Y así vas a ver que esto es una columna de tipo texto y que solo acepta texto. Voy a poner que también tenga un username. O sea que voy a poner column.text igual. Vale, ahora cuando trabajamos con base de datos SQL, las tablas tienen algo que se llama llave primaria o clave primaria, se le puede llamar de ambas formas. ¿Y para qué sirve? Sirve para identificar un registro y poder diferenciarlo de otro. Por ejemplo, imagina que yo quiero buscar un usuario en concreto. ¿Cómo identifico a ese usuario en concreto y lo distingo de otros? Necesito tener una propiedad que sepa que va a ser completamente única por cada usuario. Que no va a haber dos usuarios que tengan esa misma propiedad. Entonces yo puedo pensar, vale, entonces necesito que un campo de mi tabla sea único. Entonces puedo decir, por ejemplo, el username, voy a decir que es un campo único, ¿no? Que no va a haber dos usuarios con el mismo username. Entonces yo podría pensar que podría utilizar eso como clave primaria. El problema es que normalmente las aplicaciones te dejan la posibilidad de, en un futuro o cuando tú quieras, poder cambiar el nombre de usuario. Y no se recomienda que una clave primaria sea un campo que pueda cambiar. El campo que actúe como clave primaria debería ser siempre el mismo. Lo mismo pasa con el email. En principio no va a haber dos usuarios con el mismo correo electrónico. En principio depende de la aplicación. Pero también es algo que podría cambiar. Si el usuario cambia de correo electrónico, cambia de email, pues quizá le damos la posibilidad de que lo cambie. Como he dicho, no se recomienda que el campo que actúe como clave primaria pueda cambiarse. Entonces lo que se suele hacer es poner un ID. Se le pone un ID y esto va a ser un identificador que va a ser único para cada usuario y que nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Existen dos tipos de IDs que se suelen poner. Uno suele ser numérico. Por ejemplo, el primer usuario tiene ID 1. El segundo usuario que se registra tiene ID 2. Después el tercero tiene ID 3. Y así cada uno tiene un ID único. Y después también está el UUID,
que es un ID que se genera a través de una combinación de caracteres que también se asegura de que es único y que no se va a repetir. Pero en vez de números, pues son una combinación de caracteres. Si optamos por que sea una combinación de caracteres, entonces lo pondríamos también como un texto. Si optamos por que sean números, pues entonces con un número. Pues en vez de text pondríamos column.number. Y ahora le voy a indicar que esto va a ser la clave primaria. Entonces con un objeto de opciones le digo primary key true. Vale, automáticamente un campo cuando es clave primaria va a ser único. No se va a poder crear dos registros, en este caso dos usuarios con el mismo ID. Si yo quiero hacer que otros campos que no sean la clave primaria también sean únicos, simplemente en el objeto de opciones le pongo unique y le pongo true. Es decir, que tanto el username como el email van a ser únicos, que no va a haber un usuario con el mismo email que otro, ni un usuario con el mismo username que otro. Vale, configurado la tabla de usuario, vamos a pensar sobre qué más queremos guardar información. Pues queremos guardar información de los to-dos, es decir, de las tareas que hay por hacer. Entonces, de nuevo, vamos a crear por aquí, simplemente hago los dibujitos para tenerlo claro después en mi cabeza, que voy a tener una tabla llamada to-do. ¿Y qué información quiero guardar de esto? Pues, por ejemplo, un título y una descripción. Entonces vamos a crear una nueva tabla, le vamos a llamar to do, define table y le voy a pasar, perdón, define tables, no define db. Le voy a pasar ahora las columnas y voy a decir, oye, va a tener un título, title, que va a ser un texto. Vamos a tener también una descripción, que también va a ser un texto, column.text. Vale, ahora tengo que pensar, ¿cuál podría ser la clave primaria? Puede ser título, puede ser descripción. Pues estas son cosas que pueden llegar a ser repetidas. Es decir, yo puedo llegar a tener dos to-dos con el mismo título, puedo llegar a tener dos to-dos con la misma descripción. Bueno, pues eso ya depende de tu aplicación, ¿no? Pero igualmente son campos que podrían llegar a modificarse. Entonces no son una buena idea para una clave primaria. Así que de nuevo vamos a utilizar un ID como clave primaria. Vamos a decir que va a ser tipo texto, le vamos a decir que clave primaria verdadero. Y ahora yo también quiero guardar la categoría a la que pertenece este to-do. Entonces tú podrías pensar que yo podría hacer algo como lo siguiente. Poner a lo mejor aquí category y poner que esto sea un texto. Y entiendo tu racionamiento. El problema es que entonces no voy a tener un sitio donde yo defina todas las categorías que tengo. Entonces, las categorías que tengo van a ser por las que se vayan creando. No voy a tener un lugar donde diga, oye, mis categorías son estas y mis to-dos tienen que estar su categoría dentro de una de estas opciones. Por otro lado, tampoco podríamos hacer que un to-do tuviese varias categorías, porque tendría un category y esto sería un único valor y ya está. Entonces, si estos dos problemas, digamos, están bien para el contexto de tu aplicación y no pasa nada, pues bueno, pues se podría hacer así. Pero si quieres tener, o bien, si quieres tener varias categorías, que un to-do tenga varias categorías, o bien quieres tener un lugar donde estén bien marcadas las categorías que hay y que no pueda tener ninguna que no sea esa, pues entonces esto no te sirve. Y lo que tenemos que hacer es crear una tabla aparte para las categorías. Entonces voy a crear yo por aquí otra entidad y le voy a poner category. ¿Vale? Entonces vamos a crear la tabla de categoría. Const category y vamos a definir la tabla. Vamos a poner las columnas y yo voy a tener dos cosas. Primero, un ID que va a identificar a la categoría, ¿vale? Que va a ser la clave primaria.
Y después voy a tener un label que va a ser como el texto que se va a mostrar de la categoría, ¿vale? Por ejemplo, el texto pues sería software o JavaScript o lo que sea la categoría, ¿vale? Y esto va a ser también un texto. Y aparte le voy a poner que no puede haber dos categorías con el mismo label. Entonces, ¿por qué no utiliza el label como clave primaria? Porque de nuevo, puede ser interesante permitir que el label sea un campo modificable, que se pueda modificar. Entonces no sería una buena idea para una clave primaria. Vale, ahora como veis yo tengo tres tablas sueltas, que son la de usuario, la de to-do y la de categoría. Pero si lo piensas un poco, esto no son tablas sueltas, es decir, tienen alguna relación entre ellas. ¿Qué relación tiene usuario con to-do? Pues que los usuarios son los que crean los to-do. ¿Qué relación tiene to-do con categoría? Pues que una categoría pertenece al to-do y un to-do tiene categoría. Entonces, como vemos, aquí hay relaciones, ¿vale? Entonces, en el modelo de entidad de relación vamos a definir esas relaciones. Y lo vamos a hacer a través de una fórmula que es la siguiente, que es muy sencilla. Y es la de un x con cuántos sí se relaciona. Y el valor de x y y va a ir cambiando. Por ejemplo, vamos a empezar a poner que x va a ser user. Podemos empezar por user, por ejemplo, o podemos empezar con cualquier otro. Vale. Un user con cuántos to-dos se relaciona. Es decir, un usuario, ¿de qué forma se relaciona con el to-do? Pues que lo crea. Entonces, un usuario, ¿cuántos to-dos puede crear un mismo usuario? Pues muchos, ¿no? Entonces, a la hora de definir esa relación, solo hay dos opciones, o uno o muchos. Como un usuario puede crear más de un to-do, es decir, puede crear muchos, pues entonces es mucho. Pero no hay dos, por así decirlo. O sea, o es uno o es mucho. Si es más de uno, es mucho. Si un usuario puede crear más de un to-do, entonces es muchos. Y esto se suele representar con una n. Entonces, cuando un usuario se relaciona con muchos to-dos, aquí, en este lado, vamos a poner una n. Y ahora podemos hacerlo al revés. Un to-do con con cuántos usuarios se relaciona. ¿Qué relación tiene el to-do con el user? Pues que es creado por un usuario. Entonces, ¿por cuántos usuarios puede ser creado un to-do? Bueno, pues eso depende de la aplicación. En nuestro caso, un to-do es creado por un único usuario. Entonces, en este lado pondríamos un 1. Y aquí tendríamos que es una relación de 1 a n. Vamos a anotar por aquí qué pasa en estas circunstancias. Cuando la relación es de 1 a n, es decir, de 1 a muchos, la clave primaria de 1 se pasa a n. Vale, ¿cuál es 1? Usuario. ¿Cuál es n? To do. ¿Cuál es la clave primaria de user? El id. Pues el id del usuario se pasa a la tabla de to do. Entonces vamos a ir a la tabla de to do y vamos a decirle que le vamos a añadir un campo que va a ser la clave primaria de usuario, que hemos dicho que es el id. Entonces vamos a crear un campo, le vamos a llamar user id. Tiene que ser del mismo tipo que el id en la tabla original, es decir, en la de user. Vamos a poner que esto es un texto y además tenemos que hacerle la referencia de que estos dos están enlazados, es decir, este user id pertenece al id de la tabla de usuario. Para eso tenemos que pasarle la propiedad reference y a esto le pasamos una función y vamos a acceder a user.columns.id y ya lo tendríamos enlazado este user id
con el ID del usuario. Ahora, ¿tiene alguna relación user y categoría? Pues no, porque los usuarios no crean las categorías ni hacen nada con esas categorías. Donde sí existe relación es entre to-do y categoría. Entonces, volvemos a nuestra fórmula de un X con cuántos Y se relaciona. Y empezamos, por ejemplo, en este lado. Y podemos decir un to-do con cuántas categorías se relacionan. Pues esto depende de tu aplicación. ¿De qué forma se relaciona to-do con categoría? Pues un to-do tiene categorías. Ahora, ¿tiene una o muchas? Un to-do puede tener una única categoría o puede tener muchas categorías. De nuevo, depende de tu aplicación. En este caso vamos a poner el ejemplo de que un to-do solo puede tener una única categoría. Entonces, en este lado pondríamos un 1. Y ahora vamos a hacerlo del revés. Es decir, una categoría con cuántos to-dos se relaciona. Pues una categoría puede estar en muchos posts distintos, en muchos to-dos distintos, perdón. Es decir, por ejemplo, la categoría tecnología puede estar en el post 2, en el post 7, en el post 20, es decir, en muchos. Entonces en este lado vamos a poner la n. Bien, pues de nuevo seguimos la fórmula cuando la relación es de 1 a n. La clave primaria de 1 se pasa a n. Es decir, la clave primaria de categoría se pasa a to-do. ¿Cuál es la clave primaria de categoría? Su ID. Por lo tanto, hay que pasarlo a to-do. Vamos a crear un nuevo campo y le vamos a llamar category ID. Vamos a poner por aquí que esto va a ser de tipo texto y vamos a pasarle su referencia, es decir, que esto viene de category.columns.id. Listo, pues ya tenemos nuestro modelo entidad-relación perfectamente realizado. Ahora, aunque no se ha dado el caso en nuestra aplicación, para los que no lo sepan, cuando la relación, si por lo que sea tienes una relación que en vez de 1 a n es, por ejemplo, de n a n, es decir, de muchos a muchos, lo que se hace es que se crea una tabla nueva que contiene la clave primaria de las dos tablas. Simplemente porque lo sepáis, ¿vale? Como nos ha dado el caso en esta aplicación. Entonces, aunque seguramente muchos ya lo sepáis esto, lo del modelo entidad-relación, pero quería repasarlo porque muchas veces en esto de los tutoriales de programación y todo, se obvian algunos fundamentos importantes como este, que es fundamental a la hora de desarrollar una buena base de datos. Entonces ya tenemos todas las tablas. Vamos a ir pasándoselas. Le voy a decir que voy a tener mi tabla user, mi tabla categoría y mi tabla to do. Ahora que tenemos todas las tablas y sus campos definidos, podemos pasar a el seed, es decir, a meterle datos. Algo importante es que tenemos que inicializar en una terminal el servidor de desarrollo de Astro para que Astro detecte todas las tablas que hemos creado y que el seed ya deje de dar error, porque si no te va a salir aquí una advertencia en el DB y te va a salir en rojo. Pero es por eso, porque tenemos que inicializar el servidor de desarrollo para que cree esa base de datos local y detecte las tablas que hemos puesto. Entonces aquí simplemente vamos a pasar a meter datos de prueba. Si por ejemplo quiero crear datos de prueba para la tabla de user, pues voy a hacer eso. Voy a importar la tabla user y ahora voy a hacer db.insert. Voy a pasarle la tabla de user, voy a poner values y esto hay que pasar un array de objetos y cada objeto va a ser un registro nuevo. Por ejemplo, un ID. Pues en este caso, como estamos probando, me voy a inventar el ID, ¿vale? En un entorno de producción, pues tendréis que generar vosotros los IDs con lo que sea, con alguna librería quizá, como la de UID, o con cualquier otro sistema que se asegure evidentemente que esos IDs son aleatorios y además que no se pueden repetir, eso es importante. Pero hay varias librerías que se encargan de eso. Ahora mismo, como estamos trabajando únicamente con datos de prueba, pues
Vamos a poner aquí lo que sea. Voy a poner aquí un par de caracteres inventados. Y ahora voy a poner aquí un email. Y voy a ponerle, por ejemplo, pepito@gmail.com y un username que va a ser Pepito. Y ahora vamos a crear otro más, que de nuevo me voy a inventar el ID. Y ahora voy a ponerle un email, juan@gmail.com y un username que le voy a poner Juan. Vale, entonces ya tendría dos usuarios en mi base de datos y esto funcionaría perfectamente, es decir, ya habría insertado eso, no tengo que tocar nada más, porque el servidor de desarrollo ya está pendiente de los cambios que suceden en este archivo, así que ya podemos pasar a comprobar en nuestras páginas cómo acceder a esos datos. Por ejemplo, yo quiero en mi página mostrar todos los usuarios que tengo. Pues aquí tendría que importar db, importar también la base de datos, o sea, la tabla a la que quiero traer los datos, es decir, user en este caso, ¿no? Y ahora hago const users, hago una wait porque esto me va a devolver una promesa, y ahora ejecuto db.select, método from, le paso la tabla user, y fíjate que esto ya va a tener un tipado de TypeScript que me dice todos los datos, es decir, un array que va a tener un ID, un email y un username en cada objeto. Y ahora podría poner por aquí algo como usuarios y hacer, por ejemplo, una lista. Y ahora hacer un users.map y por cada usuario renderizar un elemento de lista, por ejemplo, con su username. Bueno, algo importante que se nos ha olvidado es que esta función también devuelve una promesa. Y si no la esperamos, si no utilizamos el await, no va a funcionar, ¿vale? Entonces recordad ponerle el await. Ahora, como vemos, tengo mi lista de usuarios, Pepito y Juan. Vamos a meter más datos de prueba. Vamos a meter ahora datos de categorías, por ejemplo. Voy a poner db.insert y vamos a importar la tabla de categoría. Vale, insert, y recuerda, le pasamos qué tabla la que estamos insertando, category, y ahora un array con objetos de los distintos valores. Por ejemplo, yo le voy a poner un ID, que de nuevo me voy a inventar. Recuerda que en producción tienes que asegurarte que estos ID sean aleatorios y únicos. Y esto pues me lo invento. Y ahora el label, pues voy a poner, por ejemplo, de la categoría frameworks o la categoría software o lo que sea. Y voy a crear una segunda categoría, de nuevo con un ID. Prefiero poner siempre en la base de datos los valores en minúsculas, y así lo quiero poner en mayúsculas, los muestro en el frontend en mayúsculas, CSS o lo que sea. Vale, ID, de nuevo, me lo invento. Y el label le voy a poner marketing. No voy a acordar lo de la wait. Entonces ya tengo dos usuarios, dos categorías. Y ahora voy a crear to-dos. To-do. Bien. Vamos a crear un par de to-dos. Insert. Voy a insertar en la tabla to-do. Y un par de valores. Y aquí recuerda que voy a tener que poner el título del to-do. Por ejemplo, crear función de fecha o algo así, simplemente como ejemplo. Después vamos a tener descripción y voy a poner crear función que adapte las fechas. Ahora hay que poner los campos como el ID, ¿vale? Recuerda que el ID era la clave primaria de ese to-do. Así que de nuevo me lo voy a inventar. Y ahora nos faltaría
los campos de las relaciones, es decir, a qué categoría pertenece. Como están relacionados, solo me va a dejar poner un ID de categoría que exista. Como solo tengo dos categorías, tiene que ser o este, ¿vale? Como al momento de crear las tablas, yo le he dicho que categoría ID estaba relacionado con el ID de la tabla categoría, no puedo poner un categoría ID de una categoría que no exista, eso tiene lógica, ¿no? Entonces le voy a decir, por ejemplo, que este pertenece a la categoría marketing. Entonces tendría que poner su ID. Y lo mismo pasa con el user ID. Solo puedo poner un user ID de un usuario que exista. Por ejemplo, y decir que lo ha creado Pepito. Entonces le voy a poner su ID. ¿Vale? Y vamos a poner un segundo to-do. De nuevo el ID del to-do me lo invento. El título. Voy a poner crear anuncio. En descripción voy a poner crear anuncio del producto. Y este en categoría ID le voy a poner, mira, este tiene más sentido que sea el que pertenece a la categoría de marketing, y para que tengan los dos categorías distintas, para después hacer mejor las pruebas, voy a poner que el que hemos creado primero va a tener el ID de la categoría de software. Entonces lo voy a reemplazar para que este esté en software y este esté en marketing. Vale, ahora me falta pasarle el user ID, es decir, quién lo ha creado, y le voy a poner que ha sido, por ejemplo, Juan. Ya que Pepito le hemos puesto antes uno, pues ahora le vamos a poner a Juan. Vale, pues ya tendríamos ahí los datos y ahora podemos mostrar los to-dos. Si yo ahora voy a venir aquí y voy a seleccionar to-do, voy a decir const to-dos debe select from tabla to-do. Y vamos a hacer un console log para ver qué datos me está devolviendo esto. To-dos. Como ves, tengo mi array que da el ID, el título, la descripción, el ID del usuario que lo ha creado y su categoría ID. También puedo filtrar los datos. Por ejemplo, voy a mostrar solo los que han sido creados por Juan, que tiene este ID. Entonces, voy a ejecutar por aquí un where y ahora voy a importar la función eq de equal. Y le voy a decir donde, si quiero filtrar por usuario, voy a decir donde user ID es el primer argumento que le voy a pasar, y el segundo, el ID del usuario sobre el cual quiero buscar. Pero vamos a ver que esto da un error. ¿Por qué me está dando esto un error? Porque no he incluido en la consulta la tabla de user. Ahora, a la hora de hacer consultas de tablas relacionadas, como por ejemplo, yo estoy haciendo una consulta sobre to-do, pero ahora quiero hacer consultas sobre una propiedad de otra tabla, que es la tabla user. Entonces, la consulta les tengo que decir que las voy a juntar. Entonces, esto se hace con una técnica conocida como joins, que sirven para juntar las tablas en la consulta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, fíjate lo que pasa si ahora borro el where y ejecuto un nuevo método que es el de innerJoin. Le digo con qué tabla es con lo que voy a juntar, tiene que ser una tabla con la que esté relacionada, en este caso user, y ahora voy a ejecutar el método de Q y le voy a dar los campos por los cuales están relacionados. Es decir, to-do.userid con user.id. Recordamos que ese era el campo que utilizábamos para relacionarlo. El del to-do, el user ID, pertenece a la propiedad ID de la tabla user. Y ahora, cuando hagamos un console log, fíjate qué pasa. Que ahora tengo una propiedad nueva que es la de user. Ya me viene relacionada con el objeto al que pertenece. Y esto me da una serie de ventajas, aparte de que ya, en vez de tener únicamente el ID del usuario,
tengo el nombre, tengo el email y ya puedo filtrar por algo más cómodo como es el username. Entonces yo ahora sí podría hacer un where y ahora podría incluso filtrar por nombre y decirle EQ y decirle dónde user.username sea igual a Juan. Y esto me va a traer solo los to-dos que ha creado Juan. Fíjate que esto solo me devuelve el de Juan. Si lo hiciese con uno de otros de mis usuarios, como por ejemplo Pepito, pues entonces solo me va a devolver los que ha creado Pepito. Ahora, si yo aparte, en vez de la categoría ID, quiero acceder también al label de la categoría, lo que tiene el nombre, pues tengo que hacer otro inner join. Vamos a hacer otro inner join y en este caso vamos a juntar la tabla category. Vamos a juntar la tabla category y vamos a decirle EQ por qué campos están relacionados. Pues el to-do category ID está relacionado con el category.id. Y ahora vamos a tener información también de la categoría. Y ahora podríamos hacer por aquí una lista y poner, por ejemplo, to-dos. Y hacer lo siguiente. Hacer to-dos.map. Recibo cada to-do. Pongo por aquí un elemento de lista. Y aquí podría empezar a poner información, por ejemplo, el nombre. Vamos a poner estas comillas para poder interpolar ahora las variables. O vamos a poner título. todo.title. Bueno, como ahora esto tiene tres cosas, tiene la información del propio todo, la información de user y la información de category, pues tendría que hacer todo.title. Y ahora podría decir categoría y poner todo.category.label. Y también podría poner el creador, quién la ha creado. Y poner creador todo.user y poner por ejemplo el username. Vamos a quitarle los where para que ya se muestren todos. Y aquí tendríamos todos los todos con título, crear función de fecha, categoría software, creador Pepito, crear anuncio, categoría marketing, creador Juan. ¿Que queremos mostrar solo los de Pepito? Pues sería de esta forma, como hemos visto antes, ¿vale? Y podríamos filtrar, puedo hacer un pequeñito panel para hacer clic y filtrar, todo eso. Pero en lo que quería que nos enfocáramos es cómo hacerlo con la base de datos, ¿ya? O sea, después lo creativos que queráis poner para hacer un panel de filtro, lo que sea, eso ya depende de vosotros. Entonces ya hemos visto cómo juntar esas tablas de las relaciones con inner join y cómo hacer, cómo hacer filtrados para filtrar, por ejemplo, por el creador de la tarea o por la categoría a la que pertenece o lo que sea. Ahora vamos a crear una nueva página donde vamos a ver cómo podemos crear un formulario para crear los to-dos. Y voy a poner create todo.astro. Bueno, si esto si lo queremos hacer en un componente, si lo queremos hacer directamente en la página, vamos a crear la página creando primero una carpeta y llamándole create todo. Y aquí dentro creando el archivo index.astro. Vale, ahora nos vamos a la página de create todo y yo voy a copiar aquí un formulario muy sencillo con Tailwind. Voy a añadir el paquete de Tailwind y vosotros hacéis un formulario sencillito para crear y os voy a enseñar cómo hacer la lógica de crear el todo. Vale, yo he creado aquí un formulario muy sencillito que tiene un campo para el título, un campo para la descripción, tiene un select contra usuario y un select de category contra categoría. Ahora, evidentemente,
Esto sería en caso de una especie de panel de administración donde podamos crear to-dos en nombre de otros usuarios. Si el to-do se va a crear por el usuario que está logueado, pues esta parte de usuario no haría falta, evidentemente, la podemos quitar. Lo que sí haría falta sería la categoría. Entonces, necesito saber qué categorías tengo para mostrar aquí en el select. Por lo tanto, tengo que hacer una consulta y tengo que traerme todas mis categorías. Primero tengo que importar db y tengo que importar category. Y ahora puedo hacer const categories db.select from category. Y de esta forma traerme todas las categorías. Recuerda que esto tenemos que hacer una wait porque va a ser una operación asíncrona. Y vamos a hacer un console log con las categorías. Vale, ya las tenemos aquí. Entonces, en vez de mostrar en el select las opciones aquí estáticas, lo que vamos a hacer es recorrer cada uno de mis campos de category. Entonces sería categories.map, recibo la categoría y voy a renderizar una etiqueta de opción con el label de la categoría. Importante que como valor pongamos su ID. ¿Por qué? Porque después lo que queremos mandar al servidor es el ID, que es lo que nos va a servir para asociarlo al to-do que estamos creando. Porque recuerda que lo asociamos o lo relacionamos a través de su ID, que es la clave primaria. Entonces lo que nos queremos asegurar que llega al servidor es el ID de la categoría. El label lo utilizamos para mostrarle un nombre legible al usuario. Pero como value utilizaríamos el category ID. Y la opción esta ya la podemos quitar. Y ahora fíjate que ya tenemos nuestras dos categorías. Vale, entonces ¿cómo haríamos ahora la funcionalidad de crearlo? Aquí dice dos cosas, que primero tenemos que configurar el proyecto de Astro para estar de renderizado en demanda, ya sea que todos se ejecuten en el servidor o que sea híbrido. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en modo de servidor. En el archivo de configuración de Astro vamos a poner en output server. Y ahora tenemos que configurar un adaptador para el server-side rendering. Es decir, esas funciones que se ejecutan en un servidor donde se van a ejecutar. Esto es algo que vimos, por ejemplo, en el vídeo que tengo en mi canal sobre autenticación en Astro, pero lo vamos a repasar igualmente. Como ves, el otro paso es añadir un adaptador SSR. Como yo hago el deploy de mis proyectos en Vercel, voy a utilizar Vercel. Primero que nada tenemos que añadir esa integración con el comando npxastro add Vercel. Le vamos a decir que sí quiero instalarlo y ahora le diré que también quiero que me configure todos los archivos necesarios, ¿vale? Que me haga todos los cambios que necesite. Le voy a decir a que sí. Vale, lo tenemos, adaptador Vercel añadido, entonces ya tenemos las dos cosas. Tenemos puesto en output server o bien híbrido también funcionaría. Los modos de renderización es algo que vimos en mi primer vídeo de Astro, que lo tienes en mi canal. Y el adaptador lo hemos puesto en Vercel. Ya tenemos un adaptador de server-side rendering. Entonces, ahora lo que sí podemos hacer es poner que el formulario va a enviar los datos por post. Y lo va a enviar a esta misma página. Entonces, cuando yo accedo aquí, tengo que comprobar si lo que me están haciendo es una petición de tipo post. Entonces, si yo entro en esta página y la petición es de tipo post, significa que me están mandando los datos del formulario. Por lo tanto, tengo que hacer la lógica de crearlo. Me tengo que asegurar de que todos mis inputs tienen la propiedad name, porque es la que vamos a utilizar después para acceder a esos valores, ¿vale? Categoría ID tiene su
su name, descripción y todo eso tiene su name. Ahora, arriba del todo, o puede ser justo después del import, tampoco pasa nada, vamos a hacer un if astro.request.method es igual a post. Entonces yo sé que lo que me están mandando es una petición de tipo post, por lo tanto me están mandando una petición para crear un to-do. Si no es de tipo post, significa que va a ser probablemente de tipo get, por lo tanto simplemente va a mostrar la página. Y aquí tengo que hacer la lógica de crear el to-do, que empezaríamos primero por acceder a los datos del formulario. Primero vamos a acceder al objeto de form data, que lo podemos traer a través de astro.request.formData y ahora acceder a cada una de sus propiedades. Por ejemplo, title formData.get title. Aquí no se nos puede olvidar añadir el await. Ahora la descripción formData.get. Recuerda que estos nombres vienen de los names que yo le he dado a mis campos. Aquí description. Y le voy a poner category ID. Va a venir de formData.get category ID. Y ahora voy a hacer un console log para comprobar que esto... Voy a quitar el console log de aquí para no confundirnos. Y voy a hacer un console log para comprobar que cuando yo le doy a enviar el formulario, pues me están llegando todos los datos como me tienen que llegar, ¿vale? Tanto el título como la descripción, como el ID de la categoría. Entonces yo puedo poner por aquí título, mi primer to do, descripción, mi descripción, category lo vamos a dejar en software por ejemplo, y le voy a dar a crear to do. Y aquí podemos ver que tengo mi primer to do, mi descripción, que el carácter este ha salido un poco raro porque le he puesto la tilde, y category ID, pues aquí lo tenemos. Y ahora solo nos faltaría, ya que tenemos los datos, insertarlos en nuestra base de datos. Y podemos hacer un db.insert. Vamos a decir que vamos a insertar en la tabla que tenemos de to-dos, así que tenemos que importar to-dos y vamos a pasarle esa tabla to-do y los valores van a ser pues los que me han llegado del formulario, es decir, el título, la descripción, el category ID. Y ahora, como no tenemos aquí un sistema de autenticación, ¿vale? Si tuviésemos un sistema de autenticación, que es algo que veremos próximamente, o que podrías integrar, por ejemplo, con el vídeo que tengo en mi canal de autenticación en Astro, pues sacaríamos de ahí el ID del usuario. Pero como de momento no lo tenemos, pues voy a estáticamente poner que lo ha creado un usuario, el que sea. Por ejemplo, el usuario Juan. Voy a copiar el ID del usuario Juan y esto va bien así. Si tengo un sistema de autenticación, pues sacaría el user ID del usuario que está conectado, ¿vale? Ahora, para que TypeScript esté contento, tenemos que comprobar los tipos que nos están llegando al servidor. Y tenemos que hacer if typeof title es igual a un string. Vamos a meter esto por aquí dentro. Y hacer lo mismo con los demás campos. Comprobar que son del tipo de dato correcto. Vale, si todos son del tipo de dato correcto, ya en un ejemplo real pondríamos un poco más de validaciones, ¿vale? Podríamos probar que tengan un mínimo de longitud, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero como estamos probando, lo vamos a dejar así. Entonces vamos a volver a insertar la misma tarea que hemos probado al principio. Voy a poner por aquí mi primer to do, mi descripción y le voy a dar a crear to do.
Ahora si vuelvo a la página principal y le quito el where para que muestre todos los to-dos que tengo, volvemos ahora a la página principal, aunque vamos a asegurarnos que aquí se me ha olvidado el await, importante poner el await. Si se os ha olvidado como a mí poner el await, volvéis a insertar de nuevo en el formulario el to-do. Otro error que estoy viendo por aquí es que aquí se me ha olvidado comprobar el type of, se me ha olvidado el type of. Entonces esta condición nunca iba a llegar a ser verdadera, así que tener cuidado con eso. Ahora sí, como vemos, podemos ver en la lista mi primer to-do, categoría software, creador Juan, porque es el ID que le hemos pasado. Entonces ya hemos visto cómo leer datos, juntar las tablas, hacer filtros, crear datos y ahora solo nos falta cómo paso estos datos de local a un entorno de producción. Nos vamos a la página de astro.build/db y vamos al botón de Get Started for Free. Te pedirá que te logues con GitHub y entraremos a esta plataforma, que es el estudio de Astro. Le damos a crear un proyecto, le voy a decir crear un proyecto vacío y o bien lo hacemos así o bien subimos el proyecto primero a GitHub y después lo enlazamos, ¿vale? Eso es otra posibilidad. Voy a hacer aquí un git voy a hacer un commit, prueba astro dev. Creo un repositorio en GitHub, copiamos la URL, lo añadimos como git remote add origin y por último mandamos los cambios. Y ahora sí le voy a decir importar de un repositorio de GitHub. Busco por nombre, selecciono prueba AstroDB, le doy a select y en región vamos a seleccionar la más cercana a nosotros. En este caso, Europa. Si no es Europa y es cualquier otro, seleccionáis el vuestro. Y ahora esperamos un poco a que termine todos estos pasos. Una vez terminado, le vamos a dar a continuar y ya tenemos aquí una base de datos en la nube. Ahora, ¿cómo enlazamos con lo que tenemos en local? Ahora podemos utilizar este comando npm run astro dbpush para mandar esos cambios a, digamos, la base de datos de producción. Y te dice, oye, primero te tienes que autenticar en Astro Studio. Ejecuta este comando, astrodb login. Vamos a ejecutar ese comando. npm run astrodb login. Y ahora me dice que habrá esa URL en el navegador y me dice login complete. ¿Vale? Ahora sí puedo ejecutar el comando dbpush para mandar los datos a producción. Y me pone otra pega, no pasa nada. Para linkear este directorio, ejecuta astrodb link. No pasa nada. Pues si quieres un link, yo te hago un astrodb link. Si quiero hacer el link, sí, con un proyecto ya existente. Y mi proyecto se llama prueba astrodb. Vale, ahora sí que sí. Ya nos debería dejar hacer el push, a no ser que nos ponga otro paso, que creo que no. Y ya no debería haber problema para mandar los datos que tenemos. ¿Vale? Pasando el esquema, todo el push completado. Fíjate que ahora ya sí me sale que tengo 3 tablas. Ahora, cuando estemos trabajando en local, los cambios que hagamos no se van a guardar automáticamente aquí, ¿vale? Cuando insertemos datos y todo eso, va a ser solo a modo de prueba. Solo cuando ya hagamos el build, ¿vale? Cuando nuestra aplicación esté subida a producción, que en el curso de Astro Avanzado pues enseño cómo subir una aplicación de Astro a producción, que lo tenéis también en mi canal, pues ahí sí se van a guardar los cambios en la base de datos real, pero cuando estamos trabajando en local con el servidor de desarrollo, no. Si tú quieres cambiar esto y quieres que hasta lo que hagas en local se vea reflejado en los datos en, desarrollo, en producción, solo tendrías que añadir este flag al comando astrodev. Harías npx astrodev y la flag de remote y cuando hagas cambios se vería reflejado. Por ejemplo, vamos a cancelar esto y vamos a hacer npx astro dev remote. Con esto hay que tener cuidado, ¿eh? Normalmente no te hace falta
que lo que toques en local afecte a producción, pero yo os lo enseño por si acaso. Pero tened cuidado con este tipo de cosas, que después pasan cosas que no deseamos. Y si yo ahora guardo en mi archivo de seed, que es el que me manda los datos, y yo quiero mandar estos datos a un entorno de producción, puedo utilizar este comando. Pero igualmente, también a través del formulario, si nos mandan algo, debería crearse en el entorno real. O sea, si yo ejecuto esto, npxastrodb seed remote. Esto debería pasar los datos que tenemos aquí de prueba. Xastro remote. Ahora, como vemos, ya tengo en producción los datos. Igualmente, si desde local me mandan a través del formulario algo, también debería crearse. Por ejemplo, a través de create to do, mi to do desde local. Voy a tener cuidado con esto como descripción. Le voy a dar a crear. Y fíjate que ahora tengo aquí mi to do desde local. ¿Vale? Entonces ahora los cambios que pasen en el local también se ven reflejados aquí. Pero, normalmente esto no es lo que queremos. Lo que queremos es que tengamos nuestro entorno local y nuestro entorno de producción. Pero yo os lo enseño por si acaso, ¿vale? Pero no me hago responsable de las cosas que se puedan liar haciendo esto. En fin, yo creo que he enseñado todo lo necesario para empezar a trabajar ya con AstroDB. Yo creo que es una buena guía para empezar. Y en el canal se van a venir vídeos creando proyectos más avanzados utilizando AstroDB. Por ejemplo, el próximo vídeo será cómo integrar un sistema de autenticación como Lucia Auth con AstroDB para tener nuestra tabla de usuarios ya real. Y también más adelante haremos un vídeo creando un e-commerce con Astro donde utilizaremos autenticación y AstroDB para tener nuestros usuarios, nuestros productos y todo eso. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que haya servido, que hayáis podido aprender un montón. Y si tenéis cualquier duda, pues me lo podéis dejar por los comentarios.